Bienvenidos a Sal y Pimienta Fiscal, donde nos reunimos a conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. El podcast donde exploramos los sabores e ingredientes de la cocina fiscal que nos afectan en la vida personal y de empresa. El menú está en la mesa, y para dirigir el festín tenemos a nuestros maestros gourmet, que son apasionados de la cocina fiscal y expertos en facturación electrónica. Fernando Martínez Cos, María Dolores Salas Reyes y Erika Anaya Díaz de León, especialistas de Digital Signature. ¡Comenzamos! Hola amigos, amigas, muy buenas tardes. Hoy nuevamente con ustedes Digital Signature para compartir un nuevo tema, el complemento de pago. Y para la receta de este día tenemos a dos extraordinarias chefs, gente con mucha experiencia, ambas mujeres para gusto de Digital Signature y con grandes conocimientos tributarios y fiscales. La primera es Erika Anaya, que es una agente con mucha experiencia dentro de la administración tributaria, y quién más que Dolores Salas, quien durante su trayectoria ha tenido bajo su responsabilidad el programa de cultura contributiva y ahora aportándonos todos sus conocimientos para que todos nos deleitemos con la receta del día de hoy. Pues vamos para adelante. Hola, ¿qué tal, Eri? Pues aquí una vez más compartiendo esta mesa, esta cocina, aquí contigo. Y pues, ¿qué te parece si hoy hablamos y preparamos esta suculenta receta que se refiere al complemento de pagos, también conocido como el comprobante de pagos, que es como más lo conoce la gente? Perfecto, Loli. Este complemento de pagos, esta receta, como bien comentas, no es nueva, es una receta que ya viene desde el ejercicio 2017 con una obligatoriedad a partir de 2018. Ya conocemos esta receta, es ya conocida, y lo más importante, Loli, es que recordemos que esta receta la hacemos cuando emitimos un complemento de pago, porque nos realizan un paguito en específico, y este paguito es una parte de una operación que es en parcialidades o diferidas. ¿Tú qué piensas en relación a este punto, Loli? La apreciación que señala Seri me parece correcta. No olvidemos que el fundamento para emitir el recibo electrónico de pagos o complemento de pagos lo vamos a encontrar en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, en la fracción 7, inciso B, que nos establece la obligación de emitir un comprobante por cada pago que se reciba cuando la contraprestación se pagó en parcialidades o es un pago diferido. Entonces, desde 2018, como bien lo señala Seri, hemos venido ya preparando este platillo, con todos estos requisitos que nos marca la ley, y con ayuda, obviamente, de lo que es la documentación técnica para la generación del complemento. Correcto, Loli. Fíjate que este complemento pues se identifica el impuesto al valor agregado, nos ayuda o facilita esta conciliación que tenemos que estar haciendo entre las facturas por los montos totales que estamos emitiendo contra los paguitos que nos van realizando. También pues identifica la forma en la cual se está llevando a cabo ese pago, ¿no? Y detalla la cantidad que se paga y la factura que está liquidando, porque si bien es cierto tendríamos varias facturitas, pues nos identifica a esta factura. Y básicamente recordarás que en ese 2018 nos tenían como un candado la autoridad en relación a que no podríamos estar haciendo cancelaciones de estas facturas por los montos totales de la operación cuando traíamos complementos de pago, ¿no? Ya no era tan fácil estar cancelando estos tipos de facturas.
Un comentario acertado, Eri. Me parece también que en este sentido, cuando empieza a tener vigencia el complemento de pagos para muchos negocios, muchas empresas, era una situación un poco complicada porque no se tenía bien identificado los pagos que se recibían y qué facturas o qué cuentas estaban liquidando, ¿no? Entonces creo que en este sentido lo que viene a hacer el complemento de pagos es ayudar a los negocios, ayudar a las empresas a tener un mejor orden de sus negocios, a tener una mejor conciliación, como tú ya bien lo decías, acerca de cómo hacer este control de los pagos que estamos realizando y de las facturas que estamos emitiendo con pagos parciales o con pagos diferidos, ¿no? Obviamente, pues esto en un momento generó una gran indigestión a los contribuyentes que no estaban acostumbrados a hacer estas conciliaciones, a tener en orden estos pagos y no sabían, recibían los pagos, pero no se sabía a qué cuentas o a qué facturas se estaban liquidando esos pagos, simplemente se recibía el ingreso y en muchas ocasiones se generaban facturas de ingresos que lo único que estaban haciendo era duplicar los ingresos acumulables, ¿no? Esta era una situación, pues, algo problemática en esos inicios. Sí, Lolita, tienes mucha razón. Y de hecho, bueno, pues nos fuimos acostumbrando a esta receta versión 1.0 que fue en ese 2018. eh, y bueno, la autoridad para 2023 nos hace el cambio de la receta. Bueno, ya de hecho en 2022 es cuando nos publican toda la documentación técnica para que viéramos los campos y las modificaciones que iba a hacer a la receta con una versión 2.0. Y de hecho sí hubo grandes modificaciones, Lolita, ya que hay un aumento de los campos. En específico, los campos se van a 54 campos. Anteriormente traíamos 34. Entonces, si vemos, hubo mayores ingredientes se adicionan para esta receta. Igualmente las reglas que estaba utilizando el proveedor de certificación de comprobantes tenían 62 reglas. Para esta nueva receta, pues vamos con 98 reglas en específico, en las cuales pues ellos tendrán que poner un énfasis en específico a los nuevos campos de esta receta 2.0. Oye, Lolita, ¿y nos podrás decir cuáles fueron los campos que se modifican o qué pasó con toda la parte del comprobante de pagos? ¿Hubo modificaciones en relación a la nueva versión 4.0 del comprobante que nos haya afectado para esta receta 2.0 de pagos? Claro que sí, Eri, con mucho gusto. Pues bueno, así como identificamos cambios para la emisión del CFDI de ingresos, pues también vamos a encontrar cambios en el CFDI de ingresos al que se le incorpora el complemento de pagos, ¿no? Y los cambios pues prácticamente vienen siendo los mismos. Hay que tener mucho cuidado en el momento de registrar el nombre del emisor, ya que este dato se tiene que registrar en letras mayúsculas, y el dato tiene que ser idéntico al que tenemos en la constancia de situación fiscal. O sea, no olvidemos nombre en mayúsculas y tiene que ser igual al que está consignado en la constancia de situación fiscal. En caso de que el nombre en nuestra constancia de situación fiscal también tenga las siglas del régimen societario, lo podremos estar considerando de esta manera. Si no lo traemos, pues no lo pongamos, porque si lo ponemos no va a pasar la validación que nos va a hacer nuestro proveedor de certificación o en este caso la aplicación gratuita del SAT, ¿no? O sea, tenemos que poner los datos tal y como están en la constancia de situación fiscal, al igual que el dato del código postal, ¿no? Y pues también es importante señalar que la forma y el método de pago, al igual que como se venía manejando en otros ejercicios, en este cambio pues se mantienen de la misma manera y no es necesario señalar ni forma ni método de pago cuando estemos generando un complemento de recibo de pagos. En relación al dato de exportación, Eri, ¿aquí tienes algo en especial que nos puedas comentar? Sí, Loli, con gusto. Fíjate que
en relación a estos nuevos campos de la versión 4.0 del comprobante, como bien comentas, incorporan campos específicos como es el de exportación, donde nos señalan, de hecho las guías de llenado nos especifican que este campo vamos a tener que estar incorporando la clave 01, que especifica que no aplica. ¿Por qué? Porque no va a ser una exportación. Igualmente, en el uso de CFDI, de hecho, traíamos una clave diferente, ahora se incorpora una clave nueva que es la CP01, que está identificando los pagos. Entonces, son dos campos importantes que se adicionan con la incorporación de la versión 4.0. Igualmente traemos el campo objeto del impuesto. Este campo objeto del impuesto, como todos sabemos, pues nos va a identificar si esta factura es objeto o no de impuesto, ¿no? En los datos de la factura tendríamos que estar incorporando por default un 01, porque en el complemento ahora sí identificaremos la información de que si es objeto o no de este impuesto. También, Loli, con la nueva versión 4.0, recordemos que si existen pagos o nosotros estamos cobrando o somos comisionistas o intermediarios, tendremos que estar incorporando un nuevo nodito que es a cuenta de terceros, siempre y cuando traigamos esta figura, ¿no? De ser un comisionista o un intermediario de pago, y si es que nos hacen los pagos, ¿no? Y por último, Loli, pues recordar que esta factura, su valor fiscal es 0, ¿no? Y en relación a las claves de producto y servicio, no hubo un cambio, seguimos utilizando el 84111506, que son servicios de facturación, que ya nos los había señalado la autoridad en la versión pasada, también la clave de unidad que es A, y en la descripción pues invariablemente va a ser pago, cantidad 1, y pues este objeto de impuesto que te había comentado pues que es 01. No sé, Lolita, si en relación al complemento, pues sí hubo bastantes cambios. No sé si quieras comentarnos acerca de esto. Sí, Eri, pues mira, para empezar te diría que el complemento de pagos sufre cambios importantes, cambios que se deben de revisar y analizar con calma, sobre todo para registrar adecuadamente la información que señala cada uno de estos campos o cada uno de estos atributos, ¿no? Pues inicialmente traíamos el nodo de la versión donde ahora vamos a registrar la versión 2.0, ¿no? Ahora se incorpora un nuevo conjunto de datos, un nodo o un elemento que nos señala los totales. Y en este nuevo conjunto de datos vamos a señalar los totales de los impuestos retenidos y los totales de los impuestos trasladados que estamos registrando o enterando con nuestro pago que estamos reportando a la autoridad, ¿no? Anteriormente solamente teníamos considerado o tenía el complemento solamente el nodo pago, donde hacíamos referencia a la información del monto del pago que se estaba emitiendo en ese momento y los datos del documento relacionado, como bien lo señalabas, ¿no? Sin embargo, ahora en esta nueva versión 2.0, adicionalmente a los datos del pago y a los datos del documento relacionado, se incorpora o se abre un nuevo elemento que se llama impuestos documento relacionado, donde de nueva cuenta y haciéndole como un recordatorio a la autoridad, vamos a registrar los importes y los datos referentes a los impuestos retenidos y a los impuestos trasladados de nuestro documento relacionado. Y cuando decimos documento relacionado, nos estamos refiriendo a la factura de origen, a la factura que emitimos en la primera ocasión que se emitió con forma de pago por definir y con un método de pago PPD. Entonces, de esa factura nosotros vamos a volver a señalar y a plasmar en este complemento de pagos las retenciones y los impuestos trasladados. Y se nos abre un siguiente elemento que son los impuestos, pero ya del pago. O sea,
Ya aquí vamos a registrar cuáles son los impuestos que vamos a trasladar o que vamos a retener, pero que le corresponden a ese pago en particular que le estamos informando a la autoridad. Prácticamente esa es la estructura que tiene ahora el complemento de pagos en su versión 2.0, Eri. Ay, Luri, qué interesante. Y la verdad es que al hacer estas modificaciones, la autoridad pues sí va a traer un mayor control de estas operaciones, ¿no? Y eh, aparte de ese control, algo que se nos había olvidado comentar, Lolita, era que pues esta receta cambió un poquito de la fecha en que tendremos que estar emitiendo este tipo de facturas. Recordemos que para la versión 1.0, la autoridad nos señalaba en la regla 27132 de la resolución miscelánea que se tendría que estar emitiendo esta factura a más tardar al 10º día del mes natural siguiente al que correspondía el pago. Sin embargo, en resolución miscelánea 2022 modifica la fecha en la que tenemos que estar emitiendo el complemento para recepción de pagos, versión 2.0, y ahora lo tendremos que estar emitiendo en el 5º día natural del mes siguiente al que corresponde al pago. Sin embargo, pues nosotros sugerimos que este complemento, pues de preferencia, se emita inmediatamente cuando se reciba el pago, ¿no? Bueno, tenemos nuestra fecha que es el 5º día hábil natural. Sin embargo, pues si lo podemos estar haciendo casi de manera simultánea cuando nos estén entregando el paguito, pues sería mejor para tener un mejor control. Igualmente, Loli, dentro de las modificaciones que hace la autoridad es que yo lo que percibo es que ahora nos incorpora esta información del documento relacionado, pero para ya no tener que estar haciendo la conciliación, sino que nos pasa la carga a los contribuyentes y nos dice, a ver, necesito que me identifique cierta información, como es anteriormente, pues poníamos las 36 posiciones del folio fiscal y era lo único que incorporábamos al complemento. Sin embargo, pues en esta nueva versión, como comentas, ahora tendremos que estar incorporando toda esa información de esa factura por el valor total de la operación. Entonces nosotros estaríamos haciendo un poquito esa actividad que tendría que estar haciendo la autoridad, que ahora nos las pasa a nosotros. ¿Cómo ves este punto tú? Sí, Ari, justamente es lo que yo hace un rato comentaba, que justamente nos pide ahora en el nodo impuestos documento relacionado, pues volverle a señalar o volverle a decir, oye, mira, autoridad, aquí te estoy volviendo a poner los datos que ya te registré en la factura de origen, pero aquí te los estoy volviendo a señalar para que ya no sufras, para que ya no los tengas que ir a buscar a tu base de datos, y pues bueno, aquí te los vuelvo a poner y ahí los tienes, ¿no? Entonces, esto es lo que señalaba Seri, y pues bueno, también me gustaría hacer una analogía, ahorita recordando de que estamos en una receta, Eri, pues que a veces los domingos nos reunimos con la familia a comer, estamos preparando ahí algo para convivir, pues con las hermanas, con los sobrinos, con el esposo, pero de repente pues alguien nos dice, oye, pues vamos a preparar una carnita asada, ¿qué te parece? No, sí, de acuerdo, vamos a hacer la carnita asada, pero ¿qué te parece si para poder digerir mejor esta carnita asada requerimos de algo que nos complemente esta rica comida, que nos complemente esta carnita asada? Y entonces de repente pues alguien por ahí, ya sea el sobrino o unos esposos, no sé si te ha pasado, Eric, que de repente el esposo te dice, oye, pues como que se me antoja una cervecita. Y entonces pues vamos por la cerveza y la metemos al congelador y con eso complementamos nuestra carne asada, ¿no? Entonces yo veo como que el complemento de pagos es como que este complemento que le pone la autoridad a los pagos, a las operaciones que realizamos, como para poder digerir lo que está haciendo el contribuyente, ¿no? Como para poder digerir y poder saber qué es lo que está haciendo el contribuyente con todos estos pagos que recibe, y ahora tener como que un mayor control, como ya bien lo señalabas, del momento en el que se está efectuando los flujos de efectivo, el momento en que se está causando el impuesto para efectos del ISR y el momento de
en que las facturas se están cobrando justamente también para los impuestos trasladados retenidos. ¿No te parece? Sí, correcto, Loli. Y fíjate que, pues con esta información que estamos proporcionándolo, entregándole a la autoridad, pues básicamente pues ya tiene una información que prácticamente sería como una mini declaración de los impuestos trasladados y retenidos por cada una de las operaciones que tengamos, ¿no? Entonces, pues ya la autoridad también para el control de los saldos, porque ahí también va a estar haciendo la verificación de ese control de saldos eh, y ver si efectivamente está o no ya liquidada esa factura en sí, ¿no? Entonces, sumamente importante el que tengamos cuidado con esta información que estamos enviando a la autoridad, porque no sé si recordarás que en épocas pasadas la autoridad nos decía, oye, traes un poco de diferencias entre tus pagos y las facturas que traes con método de pago PPD. Y por lo general nos enviaban requerimientos de información. Por lo mismo, tenemos que estar al pendiente que toda la información de las facturas por el valor total que tengan PPD invariablemente deberán de traer un pago asociado. Si no, tendríamos que estar verificando qué es lo que pasó con esa operación para no tener estas diferencias con la autoridad. Es correcto, Eri, es correcto. Y de hecho, Eri, pues hemos tenido casos donde ya la autoridad está verificando a los contribuyentes y les está pidiendo estos complementos de pago, ¿no? Y si no tienen los complementos de pago, pues obviamente pues hay una discrepancia, ¿no? Hay un foco de atención para la autoridad y empezamos con molestias, ¿no? Empezamos con esta acidez que provoca el que la autoridad nos esté tocando la puerta, ¿no? Nos esté llamando. Entonces es sumamente importante que los contribuyentes tengan bien documentado toda esta información y que efectivamente estén cumpliendo con el complemento de pagos, ¿no? ¿Por qué? Porque en cualquier momento la autoridad va a hacer esta conciliación y nos va a estar requiriendo esta documentación. Y pues bueno, también cuidar la forma en que vamos documentando todas nuestras operaciones económicas, ¿no? Documentándolo y pues ven, esto es materia también de otra sesión donde seguramente vamos a hablar sobre lo que es la materialidad de las operaciones, donde la factura se convierte en un elemento indispensable. Pero antes de seguir platicando, también me gustaría comentarles a nuestros escuchas que cuando tengamos una transferencia electrónica de fondos y esa transferencia de fondos esté liquidando diferentes facturas, con un solo complemento de pagos podríamos estar haciendo la liquidación de estas facturas, ¿no? Siempre y cuando sean en un mismo periodo, ¿no? Y también pudiéramos estar realizando varios pagos en un solo periodo a un mismo acreedor para liquidar una sola factura, ¿no? Y esto lo podemos hacer con un solo complemento de pagos. Y esto pues es algo importante que pues, de alguna otra manera aligera la carga administrativa. Y lo importante es que siempre y cuando sea del mismo cliente, ¿no? Porque si no, pues tendríamos que estar emitiendo ese complemento de pago por cada uno de ellos. Sin embargo, pues sí, como bien dices, podemos estar incorporando tantos nuevos pagos, como los pagos que hemos estado recibiendo de esa misma persona. Es correcto, Eri. Y pues bueno, ya que tocamos aquí el tema de cómo la factura incide, los datos de la factura inciden en estos temas de control y de vigilancia, quizás aquí en este tema el licenciado Fernando nos pudiera dar su opinión. ¿Qué te parece, Fer, si nos ilustras un poco con tus comentarios? Claro que sí, Lolita. Pues lo primero es agradecerles esta extraordinaria receta que nos están dando. Sin embargo, yo creo que hay varios ingredientes en este complemento de pago que, pues con la analogía que hace Lolita, que me encantó, la carnita asada con el complemento que es la cerveza, pues aquí para que baje la carnita tiene que tener la cervecita. Y quisiera hacer la analogía para nuestros escuchas de que la carnita es como ustedes le han llamado esta factura madre, pero esta madre tiene que estar bien cocida. Y estar bien cocida, y les quiero pedir ahí que nos lo comenten, tiene cambios importantes en esta preparación,
porque ahora ya no se debe de incluir el régimen societario. Y quisiera que le explicaran a nuestros escuchas qué es ese régimen societario que en esta receta no debe de ir. ¿Y por qué no debe de ir? Porque si lo ponemos, estoy seguro que la cervecita no fluye en la garganta y mucho menos llega a la pancita de quien se la está comiendo. Entonces, aquí platíquenos un poquito cuáles son los ingredientes clave que debemos de cuidar para que esa carnita, que es ese comprobante que técnicamente le conocemos como de ingreso, pueda fluir con este complemento que le estamos llamando la cervecita y que va a permitir que fluya. Díganme cómo le hacemos para que no se me atore en medio una cebolla doradita y que me impida justamente hacer la digestión. Recordemos ver que en la versión anterior el nombre era un dato opcional y en esta nueva versión el nombre es un dato obligatorio. Y para que la factura pueda ser validada se requiere que el nombre sea anotado, sea registrado, tal y como está en nuestra constancia de situación fiscal. Si al momento de inscribirnos y en el momento en que la autoridad nos expide nuestra constancia de inscripción o nuestra constancia de situación fiscal, el nombre no incluye el régimen societario, en el momento de emitir facturas en la versión 4.0, solo debemos incluir el nombre en mayúsculas sin incluir el régimen societario. También tenemos que ser cuidadosos y observar que en nuestra constancia de situación fiscal el régimen societario se encuentra en una segunda línea, no forma parte del nombre, aunque en nuestra acta constitutiva y en nuestros contratos nuestro nombre siempre va acompañado del régimen de capital o en su caso del régimen societario. Pero para efectos de facturación solamente es el nombre, sin incluir el régimen societario. Y como bien comentas, Loli, pues lo único que tendríamos que estar ingresando sería el nombre de la empresa sin el régimen societario. Aquí algo que se le pasó a la autoridad, o no sé si no lo vio, fue que existe algunos contratiempos cuando tenemos nuestros contratos que están firmados pues con este régimen societario, ¿no? Y algunos de nuestros proveedores en específico, cuando estamos haciendo la emisión de las facturas, pues ese régimen societario pues no va a venir. Sin embargo, pues como recomendación podríamos estarlo ingresando en una adenda, ¿no? Para que tengamos ahí como el nombre correcto y nuestros proveedores no nos vayan a regresar a estas facturas, ¿no? Porque ellos al fin y al cabo saben que este nombre, el régimen societario, solamente va a venir el nombre y no el régimen societario. Esa es una buena recomendación que les hacemos a nuestros escuchas y pues también recordarles que cualquier duda respecto de cómo llenar o registrar sus datos en la factura, en DS estamos para proporcionarles la orientación que ellos requieran. Así es, nosotros estamos para apoyarlos. Esta receta, sí, déjenme decirles, es de alta cocina. Esto que nos acaban de platicar Erika y Lolita es un tema de primer orden, sobre todo por la implicación que tiene. Y pues yo los invitaría a que nos sigan escuchando, que sigamos platicando de estas recetas, que insisto, en esta lógica de la carne asada que nos platican Lolita y Erika, suena deliciosa, pero también los queremos invitar a algo que es muy importante. Justo estamos por cumplir ya 19 años con la factura electrónica y esto estará sucediendo el próximo mes de junio y creemos que es un mes muy importante en el que esperamos que nos acompañen en una serie de eventos en donde les estaremos aportando información, estaremos teniendo algunas pláticas, estaremos teniendo algunos documentos que estaremos compartiendo con ustedes, pues sobre todo para tener presente esta herramienta, esta que le vamos a llamar pues la gran receta de lo que fue la factura electrónica, que ya pasó su mayoría de edad y ahora cumplirá estos 19 años y que yo creo que para todos le ha dado visibilidad a México en el mundo y creemos que es importante tenerla presente, tenerla claro hacia de dónde viene, dónde está y sobre todo a dónde va, y eso nos dedicamos aquí en DS y con todo gusto se los estaremos compartiendo durante el próximo mes de junio. Pues les quiero agradecer tanto a
tanto a Lolita como a Erika, pues esta receta que nos dieron hoy, que espero que no se me atore en la garganta, y pues desearles a todos un muy buen día. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.